Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Tengo una noticia que me llena de alegría y que quiero compartir contigo. El audiolibro de Un pesebre en tu corazón ya está disponible, de modo que ahora, además de poder leer su edición digital para Kindle o su edición impresa, puedes también escuchar el audiolibro. Si te interesa leer el libro en su edición digital o impresa, pídelo en Amazon. Si te interesa escuchar el audiolibro, descárgalo en el sitio semillasparalavida.org/pesebre. Un pesebre en tu corazón es un libro hermoso de reflexiones para este tiempo de Adviento en preparación para la Navidad y también acerca del Año Nuevo. Un pesebre en tu corazón en verdad te va a encantar. Apasionate por nuestra fe. Me encuentro de viaje por unos días y eso representa algunas complejidades particulares y desafíos inusuales para poder grabar nuestros programas. Quizás tengas que acostumbrarte a tolerar ciertos sonidos ambientales que me resulta inevitable filtrar aquí donde me encuentro. Todos ellos sonidos callejeros que pues definitivamente quedan fuera de mi control. Pero trataré de hacer nuestros programas con la frecuencia habitual. Sabes que ayer tuve la bendición de asistir a misa, a una parroquia a la que quisiera volver, porque en ella me inspiré para aquellos episodios de mi novela El laberinto del perdón que suceden en una iglesia. La iglesia misma, el confesonario, la sacristía, la fuente en el atrio y sobre todo el claustro están inspirados en esta parroquia. Entonces espero poder volver y me gustaría hacer un video mostrándote cada uno de esos lugares. Por las restricciones debidas a la pandemia, no se puede llenar la iglesia, de modo que los fieles no caben. Así que lo que hacen para celebrar la misa es que colocan sillas alrededor del claustro, que tiene un acceso lateral a la iglesia, y desde ahí, aunque no se ve el altar, se escucha perfectamente al sacerdote, lo mismo que al cantor y al órgano. Y me tocó sentarme en un costado del claustro, desde el cual tenía yo visibilidad a todo el claustro y al acceso lateral de la iglesia, por lo que podía ver a todos los fieles que estaban sentados en él, participando de la Santa Misa. Y cómo son las cosas que cuando yo creo que se tiene la mirada de la fe puesta en contemplar todo lo que sucede en la Santa Misa, alcancé a percibir un detalle que me pareció hermoso. Se trató de una coincidencia, pero que para mí fue muy significativa. En el momento de la plegaria eucarística y de manera concreta, en el momento de la segunda epiclesis, es decir, cuando el sacerdote invoca por segunda vez al Espíritu Santo. En la primera, el sacerdote impone las manos sobre los dones y pide al Padre que envíe al Espíritu Santo para que convierta esos dones en el cuerpo y la sangre del Hijo. Después de la consagración hay una segunda epiclesis en la que el sacerdote invoca de nuevo al Espíritu Santo para que congregue a toda la iglesia en la unidad. Es cuando el sacerdote dice: te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Es decir, a cuantos vamos a comulgar, ¿verdad? Y sabes que en ese preciso instante, al mismo tiempo que el sacerdote decía estas palabras, por encima del claustro voló una paloma. Y lo bonito es que a la paloma no la vi, sino que por encima del claustro, en una de las paredes de la iglesia de ladrillo, lo que vi fue la sombra de la paloma proyectada y desplazándose sobre los ladrillos al tiempo que esa paloma volaba, al tiempo exacto que el sacerdote decía: te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Y debajo de esa sombra de la paloma que volaba, lo que veía yo era precisamente a la comunidad de fieles que estaban congregados en ese claustro, participando del cuerpo y de la sangre de Cristo, participando de la Santa Misa. Fue realmente un momento muy bonito, porque a fuerzas me remontó a pensar en la sombra del Espíritu Santo que cubrió a María cuando quedó encinta, ¿verdad?
Pero en este caso, pues lógicamente la paloma y la sombra de la paloma en el momento de la segunda epiclesis y con la comunidad de fieles por debajo, pues no pudo ser más visual la experiencia de esta segunda epiclesis. Y me dejó pensando con profundidad en la necesidad que tenemos todos de dos cosas. La primera, de ser protagonistas de la unidad de la iglesia y no de la división. Y dos, de rezar con todas nuestras fuerzas a Dios porque el Espíritu Santo congrega en la unidad a toda la iglesia. Porque es notoria la división que estamos padeciendo. División por parte de católicos, división por parte de sacerdotes, división por parte de obispos, división por parte de personas que se dedican a la evangelización, que tienen canales en las redes sociales y que se expresan con tanto desprecio del Papa, de los obispos mismos, de los fieles católicos que comulgan con la mano porque no les queda de otra en la pandemia, de los sacerdotes que hacen que los fieles comulguen con la mano, de los que ya se vacunaron, de los que insisten en negar que la misa posterior al Concilio Vaticano II es legítima. En fin, que hay una división tan marcada, tan intensa, tan violenta verbalmente. Y como te digo, a todos niveles, desde laicos de a pie hasta la alta jerarquía. Y eso es terrible porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo tiene que estar congregado en la unidad. De ahí la importancia de esta segunda epiclesis que se reza no solamente los domingos, sino cada vez que se celebra la Santa Misa, incluso entre semana. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo, dice la plegaria eucarística número 2, que es muy común, pero también una plegaria eucarística que es muy común es la número 3, y esta dice así: dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. En verdad te invito a que no seas tú factor de división, a que no seas tú causante de antagonismos, a que no seas tú causante de desprecio a otros católicos, a otros sacerdotes, si eres sacerdote, a los obispos y mucho menos al Papa. Sé protagonista de la unidad, no de la división. Y en todo caso, sé prudente y aléjate de los que están siendo factores de división. Y te invito a que en cada misa pongas mucha atención a ese momento de la segunda epiclesis y en verdad que seas consciente de lo que dice el sacerdote, que en ese momento el sacerdote está rezándole al Padre representando a todos los fieles congregados. No es solo el sacerdote hablándole a Dios. Él, como sacerdote, tiene una función bilateral. Por un lado representa a Dios ante el pueblo de Dios y por otro lado representa al pueblo de Dios ante Dios. Entonces, a lo largo de toda la plegaria eucarística, el sacerdote está representándonos, dirigiéndose al Padre. De esta manera, cuando el sacerdote rece la plegaria eucarística y llegue al momento de la segunda epiclesis, por favor, con todo tu corazón, haz eco estas palabras y pídele a Dios, nuestro Padre, porque en verdad el Espíritu Santo nos congregue en la unidad, porque bastante falta nos hace y quizás cada vez más. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.